Feliz de estar aquí delante del Señor primero y luego con ustedes. Les confieso que hoy me iba a quedar semidescarriado. Tengo todo el mes ocupado y iba a traer a mi esposa y me iba a ir a descansar hoy, a esconderme, pero no, sentí quedarme con ustedes y acompañarles en esta escuela dominical. Un saludo especial para Carlitos, su esposa, su hijo y toda esta familia Rivera y demás hermanos y hermanas aquí apreciados en el Señor. Bueno, vamos a oír la palabra del Señor, es lo que más nos gusta, es lo que más queremos. Sabe que una de las cosas que nosotros los miembros del consistorio extrañamos es la iglesia local, porque nos gusta mucho predicar y enseñarle a la iglesia, pero ya en el trabajo nuestro trabajamos muchos con pastores, le predicamos mucho a los pastores y nos hace mucha falta predicarle a la iglesia. Así que cuando uno viene por aquí se desahoga un poquito. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 23 de Job, verso 3. Job 23:3 y luego Primero de Reyes 8:27. Oiga, les veo mucho progreso, tienen muy buen sonido, están bien juiciosos, está muy bien, bonito el grupo, bonita la iglesia y a seguir así, sirviéndole al Señor. Bueno, antes de oír la palabra del Señor, cuenta una anécdota que un gran teólogo estaba por ahí cerca de la playa y vio a un niño que con el dedo estaba haciendo un hueco en la arena de la playa. Le preguntó y le dijo: oye, ¿y tú qué haces? Le dijo el niño: es que quiero meter todo el agua del mar en este huequito que estoy haciendo. El teólogo le dijo: eso es imposible, ¿cómo se te ocurre que vas a meter todo el agua del mar en ese huequito que haces con el dedo? Y el niño se quedó mirándolo y le dijo: es más fácil que yo meta todo el agua del mar en este hueco a que tú entiendas a Dios. Porque el teólogo estaba en esos días pensando bastante en Dios y trataba de explicar a Dios. Así que dice la anécdota que cuando el teólogo escuchó eso, fue a mirar al niño y se le desapareció. Entonces él dijo: de verdad, Dios es un misterio. Y tratar de explicar a Dios desde la óptica de lo humano, desde el cerebro tan pequeñito que tenemos, eso es un imposible. Así que es más fácil meter el agua del mar en un huequito que uno poder explicar a Dios. Es que si uno lograra explicar a Dios, ya Dios dejaría de serlo. Ya el Dios seríamos nosotros. Job 23:3 dijo Job: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y Primero de Reyes capítulo 8 verso 27 también dice algo bien lindísimo, ¿no? Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, me tienen que decir a qué horas termino, porque ya uno se va volviendo viejo y predica largo. Entonces me hacen ceñita, ya me tocan por ahí el teclado para saber cuándo termino. Dice Primera a los Corintios el capítulo 13 y el verso 12:
escuche cómo dijo el apóstol Pablo. Dijo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y dijo más: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y Job, el capítulo 40 y el verso 7 dice: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Uno a Dios le pregunta muchas cosas y Él está en capacidad de responderlas todas. El problema es si Dios me preguntara a mí, ¿qué sé yo? Nada. ¿Qué sé yo? Esa persona que usted tiene al lado, mírela por favor. ¿Sabe qué es esa persona que está al lado? Eso es un enigma. Eso es un misterio. Si alguno tiene a la mamá ahí cerquita, mírele la barriguita a la mamá y sepa que usted salió de ahí. ¿No le parece que eso es un misterio? Terrible. Misterio, la vida misma es un misterio. Entonces un enigma, un misterio es un dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto que es difícil de comprender o interpretar. La vida toda es un enigma, toda. Lo que no es un enigma es lo que uno ya ve. Pero detrás de lo que se ve hay algo que no se ve. Hoy estamos disfrutando aquí de este edificio y de toda esta infraestructura. Ya esto por sí no es el misterio, pero quien lo hace no está, no lo vemos. Así que a Dios se le conoce es por las obras que Él hizo, porque Dios no se ve por ningún lado. Y con todo y eso, usted y yo venimos aquí a adorar a un Dios invisible y lo disfrutamos. Y por eso es que el necio afuera se extraña con nosotros, porque nosotros tenemos fe y creemos en lo que no se ve. Entonces el edificio muestra al arquitecto. Así yo no lo conozca, pero sé que alguien diseñó esto. Y el piano muestra al pianista. Y el balón muestra al futbolista y el lienzo muestra al pintor. Y el avión muestra al piloto y el paciente muestra al médico y la creación muestra al creador. Detrás de todo hay alguien. Véalo usted o no lo vea, conózcalo o no lo conozca, eso no importa. Ahí está. Ahí está. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay una versión muy bonita que dice: y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Así que la creación misma es una denuncia de que alguien pasó por aquí e hizo esto. Estos días por ahí salieron a la luna, a darle una vueltica a la luna, y llegaron, y uno de los astronautas creyente dijo la experiencia, la contó y dijo: es maravilloso desde fuera de la tierra mirar la tierra por allá afuera, en un puntito azul pequeñito, en medio de un vasto universo. Y decía: eso es una cosa espectacular.
Sentirse uno en el universo y ver la tierra allá a lo lejos, un puntito. Y lo curioso de todo es que no hay vida en ninguna otra parte, o al menos no se ha demostrado. Y que Dios hizo ese puntito azul por allá, en medio de un vasto universo, para ser habitado, con las características especiales para que haya vida. Eso es un misterio. Todo un misterio. Pero misterio mismo es Dios. ¿Acaso Dios no es un misterio? Y el día que usted pueda explicar a Dios, es más fácil meter todo el agua del mar en el hueco que usted haga con un dedo. Así que ni se le ocurra explicar a Dios. Pero el hecho de que yo no lo pueda explicar no anula su existencia. La misma eternidad es un misterio. ¿Cuándo empezó? Y el día que yo me muera, voy a enfrentarme a la eternidad. Y si tú me dices que te la explique, ni idea. Pero ¿qué importa si yo la explico o no? Los misterios nos explican. Como no se explica el universo. Es que el hecho de que tú me digas que te explique el universo, yo te diré, no puedo. Y pregúntaselo al más grande científico a ver si sabe. Y terminará declarándose ignorante. Y el universo está aquí, a la vuelta de la esquina. Y somos parte del universo. Pero el mismo universo es inexplicable. Y por ser inexplicable no deja de existir. Entonces tú no me digas a mí que porque yo no puedo explicar a Dios, Dios no existe. Es que las cosas, explícalas o no, están, independientemente de que alguien las explique. El mismo planeta Tierra es todo un enigma. ¿Cómo funciona esto? Esto es una maravilla. Vea usted las maravillas del mundo y a veces no hay ni siquiera que ir a pasear. Pues bueno es ir a pasear, claro, y ver cosas espectaculares. Pero ahora la tecnología te las muestra en pantallas y tú ves unas cosas aterradoramente lindas y dices, aquí alguien tuvo que estar detrás de esto. Así que el mismo planeta Tierra es un misterio, como es un misterio la vida. La vida. ¿Usted nos ha puesto a pensar algún día en la vida? La vida es un misterio total, total. Tan grande es el misterio de la vida que esta es la hora que ningún científico humano, por grande que haya sido, la ha podido explicar. ¿Dónde estabas tú antes de que tu papá y tu mamá se conocieran? Vaya uno a saber. Y yo aparecí. ¿Y de dónde aparecí yo? ¿Qué sé yo? Nada. No tengo ni la más mínima idea en qué momento se me formó el alma. Ah, el alma. ¿Y tú puedes explicar el alma? Menos. Pero la tengo. Porque tengo voluntad, tengo intelecto, tengo emociones. Porque tengo humanidad, porque amo, porque odio, porque deseo. Por todo, tengo alma. Tengo alma. Y lo único que sé de la muerte es que un día el alma se me va a ir. Es como lo único que uno puede explicar de la muerte. Se me va el alma. Cuando el alma se va, el cuerpo se muere. Por allá se murió el niño y la señora llamó al profeta y le dijo, tú eres el culpable. Y yo, ¿culpable de qué? Se murió el niño. Y entonces lo recogió en los brazos, lo puso en su cama, se le tiró encima varias veces.
oró a Dios y dice la Biblia que el alma del niño se volvió a meter en el cuerpo del niño y se lo entregó vivo. Así que si a ti se te sale el alma, te mueres. Ya. Sencillo. Sencillo. Esos son los misterios en los que estamos. Así que si la vida es un misterio, la muerte sí que es otro misterio. ¿Usted ha estado pensando en la muerte estos días o no? Sáquele ratico para que piense en la muerte de vez en cuando, ¿no? Hay que pensar en la muerte, en lo serio que uno va a quedar. Si algunos tenemos cara de puño, así como yo, sin morir, ¿no? ¿Cómo será uno muerto? Horrible. Usted ya se ha visto de pronto en un ataúd así. Haga el ejercicio a ver qué tal. Horrible. Pero ¿qué hacemos? Vamos para allá todos. ¿Y qué va a pasar el día que uno se muera? Vaya uno a saber. Conscientes, inconscientes, no sé nada porque nunca me he muerto. Y la muerte no tiene explicación. Como no tiene explicación el ser humano. El ser humano. Increíble, los seres humanos somos un misterio. Uno se pone a ver pasar gente, está uno por ahí en algún centro comercial, en un aeropuerto, en un avión, y yo a veces me siento en un avión y empiezo a ver a subirse en 180, 200 personas, y a todos les voy mirando el rostro. No veo a nadie igual a nadie. Todos tan distintos, todos diferentes. La huella del dedo diferente, el iris del ojo distinto. No hay nadie igual a nadie. Y somos 7,000 millones de personas o más, fuera de las que ya se fueron. Y no hay nadie igual a nadie. ¿No le parece increíble eso? Eso para mí es algo inexplicable. No hay nadie igual a nadie. Y por eso es que no es raro que a mí me digan que Dios visitó la tierra. No, eso sí yo no lo puedo creer. ¿Y por qué no lo puedes creer? Que Dios visitó la tierra. Explícamelo. Y uno pues trata de explicarlo desde lo histórico. Pero eso también es un enigma. Que Dios de por sí es un misterio. Y que Dios visitó la tierra, otro misterio. Porque hay que explicar un misterio con otro. Para poder decir que Dios visitó la tierra, hay que decir que Dios se encarnó. Y eso sí es una cosa bien misteriosa. No, es que una cosa lleva a la otra. Que Dios, siendo espíritu, se metió en el vientre de una mujer y tomó un cuerpo de ella y nació como un hombre cualquiera. Ese detallito tiene a los más grandes teólogos embolatados y enloquecidos. ¿Y sabe cuántos siglos hace que están tratando de explicar eso? Más de 2000 años, más de 20 siglos. Y esta es la hora que la cantidad de teólogos nos han puesto de acuerdo para explicar cómo Dios se metió en el útero de una mujer. Raro. No, y es apenas obvio que estén enredados en eso. Porque el día que lo expliquen, se desaparece el misterio. Es que las cosas de Dios son inexplicables. Romanos 11:33 dice, habla de las profundidades, de las cosas inescrutables, insondables. A ver cómo dice, oh profundidad. Mire, profundidad. Eso no lo alcanza uno. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, si la ciencia del hombre uno no la entiende,
Ejemplo, ¿cómo entiendo yo que este aparato que no está conectado a nada me amplía el volumen del sonido? Yo mismo no soy capaz de explicarlo. Si yo no soy capaz de explicar una pequeñez de estas que tengo en la mano, que es ciencia de hombre, voy a ser capaz de explicar la ciencia de Dios. ¿Usted cómo explica que usted toma un teléfono y hace una videollamada ya a la China? Y en la China hay alguien con el teléfono abierto y usted lo ve el rostro ahí y él lo ve a usted. Explique eso. Y eso es ciencia de hombres. Y si la ciencia de hombres no la explica uno, cuánto menos la ciencia de Dios. Y luego dice cuán insondable. La palabra insondable habla de sonda. Una sonda es un instrumento que se utiliza para ir donde nadie entra, va una sonda. Ejemplo, ahora operan a las personas sin cortarlas. Y por el ombligo le meten una sonda y ahí va una cámara. Y ya, una sonda. Y Dios, los juicios de Dios son insondables, o sea que no le sirve sonda. No hay sonda que mide a las cosas de Dios. Nada mide a Dios, nada. Entonces son insondables sus juicios e inescrutables. La palabra inescrutable viene de escrutinio. Escrutinio es contar algo, es ponerle cifras a algo. Y dice la Biblia que los caminos de Dios no admiten conteo de nada. En eso estamos. Y por eso usted y yo estamos aquí esta mañana rindiéndole culto a algo que es un misterio. Qué cosa la de la vida, ¿no? La encarnación de Dios. Y entonces alguien quiso explicar cómo se encarnó Dios. Y por eso José, con toda la razón, se quiso divorciar de María. La quiso dejar en oculto, en secreto. No, yo me voy porque esta señora resultó embarazada y yo no me he acostado con ella. Entonces, ¿quién la embarazó? Uno con un cuarto de cerebro bueno entiende que con alguien se acostó. No necesita uno sino dos dedos de frente para entender eso. Pero ahora esta señora dice que está embarazada y está virgen. No, eso no se lo cree nadie. Tuvo que venir un ángel y decirle tranquilo que lo que ella dice es verdad. Oye, hay gente muy buena, ¿cierto? Y José dice, bueno, yo creo. ¿Qué más hace uno? Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer. A Dios hay que creerle, hermano. Aunque uno no logre explicar nada, a Dios se le cree. Por eso es que a uno aquí la gente se burla de nosotros porque venimos aquí. Que se burlen, que vamos a hacer, pero nosotros aquí creemos aquí. A su nombre sea la gloria. Entonces ella resultó embarazada. Ahora, no me pida a mí que le explique qué pasó allá tampoco. ¿Qué voy a saber yo? No, es que María aportó el óvulo. Y el espermatozoide fue el del Espíritu Santo. Sí. ¿Y a usted quién le dijo que el Espíritu Santo tenía espermatozoides? ¡Qué cosa tan rara! Así que algunos dijeron eso se llama una unión hipostática. Se unió el Espíritu de Dios a un óvulo de una mujer. Eso no se puede decir. ¿Qué va a saber uno? Nada. Es un misterio y las cosas, si son misterios, déjelas ahí, no se ponga a inventar nada. Porque usted inventa cosas y las enreda. Y de ahí aparecen las grandes herejías.
Aparece el gnosticismo, el docetismo, que dicen que el cuerpo de Jesús no era humano, que era un remedio, un parecido, que la saliva de Jesús no era saliva, que la sangre no era sangre, que el sudor era mentira, o sea que Jesús era un cineasta, un teatral, un dramático. No trate de explicar los misterios, porque usted no es capaz de hacerlo. Y no le conviene porque el misterio es bonito, déjelo así. Por ejemplo, están diciendo que ya la luna perdió el encanto. ¿Y sabe por qué perdió la luna el encanto? Porque ya la descubrieron. Porque ya hace yo no sé cuántos años alguien ya la pisó, ya le tomó fotos, ya trajo polvo lunar. Así que dice, no, ya la luna perdió su encanto. El encanto de la luna era el misterio, pero se descubre el misterio y se perdió el encanto. Así que no intentemos descubrir los misterios, creamos que eso es lo lindo. Y le advierto, y no somos brutos, no somos ignorantes. El solo hecho de creer en Dios nos hace las personas más inteligentes del mundo, porque no creer ni aceptar a Dios es una brutalidad. Es una brutalidad. Si alguien es inteligente, es el que se acerca al que lo creó. Entonces, la encarnación de Dios es todo un misterio, como es un misterio el pesebre. El creador del universo no tuvo más donde nacer sino en un pesebre. Que la palabra pesebre es una palabra elegante, pero nosotros aquí los que somos campesinos y montañeros no decimos pesebre, decimos pesebrera, potrero. Huele feo. ¿A qué huele una pesebrera? A orines de las reses, a heces de las reses, a todo huele feo. Una pesebrera huele feo. Y ahí vino a nacer nadie más ni nadie menos que el creador del universo. Ahora, si el pesebre es un misterio, la cruz más. O sea, el solo hecho de que Él viene a crucificarse, y no es que le quitan la vida, Él viene a ponerla. Así que la misma cruz es todo un enigma, como es un enigma el sepulcro. Y hay cosas que uno trata de explicarlas. Por ejemplo, ¿cómo me transformó Dios a mí? ¿Usted se acuerda de su pasado de pronto? ¿O se le olvidó? ¿Cómo era la vida suya cuando no conocía a Dios? Y ahora, ¿cómo Dios nos transformó? ¿De cuándo acá hubo una transformación como esta? ¿Cuándo resulté yo siendo lo que soy hoy? Eso es un misterio, hermano, muy grande. Y por eso la Biblia dice a ellos, hablando de nuestros amigos allá atrás, afuera, dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y de verdad, hermano, y ellos tienen hasta razón. ¿Y tú de cuándo acá resultaste siendo un santo? Cierto que la gente se queda, y de verdad, y ellos tienen razón. No, y seamos sinceros, hermanos, el pecado sabe bueno. Todo lo que sea pecaminoso es agradable. No nos digamos mentiras. Y usted y yo estamos aquí, pero el pecado es agradable. Por eso el mundo lo practica, porque el pecado sabe bueno. Pero nosotros decidimos no pecar más. Esto es una cosa rara, rarísima.
Y hay una cantidad de cosas que uno no va a poder explicar jamás. Pero ahí están. Porque si yo no soy capaz de explicar las cosas sencillas de la vida, voy a explicar las otras más grandes. Ejemplo. Uno escucha aquí a un predicador hablando de la resurrección de los muertos. Pastor, explíqueme mejor eso. ¿Yo qué voy a explicar más? Nada. ¿Yo qué voy a saber de eso? Nada. Yo lo único que digo es que Dios afirma que usted y yo nos vamos a morir y que un día vamos a resucitar. Y por favor, sea considerado conmigo. ¿Cómo me va a pedir que le explique eso? No soy capaz. No puedo explicarle otras cosas. Le voy a explicar eso. No puedo explicarle cómo me formé yo en el vientre de mi madre. No puedo explicarle cómo aparecí yo. Le voy a explicar cómo me voy a levantar de la tumba algún día. Así que sea considerado. Me pongo a preguntarme esas cosas que me hace sentir mal. Yo lo único que le digo es: créale a Dios. Que Dios dice que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después se va a levantar de ahí y va a estar dando un juicio. Juicio. Pastor dijo juicio. Sí, dije juicio. Juicio. ¿Cómo así que juicio? Sí, Señor. Sí, Señor, va a haber un juicio. O sea que yo me voy a ver con Dios algún día. Sí, Señor. Y si no creo en Dios, problema suyo. Pero usted se va a ver con Dios un día. ¿Qué hacemos? Sea rico, sea pobre, tenga los ojos azules o la piel negra, mida 2,20 o lo que sea, sea del primero, segundo, tercer mundo, de lo que sea. Usted se va a ver con Dios algún día. Y ya. Y va a haber una condenación. Y va a haber una salvación. ¿Y qué es la condenación? ¿Y qué es la salvación? Misterios. Todos esos son misterios. Pero estamos rodeados de misterios por dentro y por fuera. Todo es un misterio. Todo. No hay nada que no sea misterio. Así que algún día el ser humano se va a enfrentar a Dios. Por eso es que es mejor estar bien con Dios aquí hoy. Porque yo un día me voy a encontrar con Dios. Ya. Así que a mí me conviene ponerme en paz con Dios ya. Eso es inteligencia. Porque yo algún día me voy a ver con Dios. Es mejor verme con Él aquí primero y arreglar mi vida con Él primero aquí, para que cuando llegue a verlo a Él esté con confianza. A su nombre sea la gloria. Por eso fue que Job, en medio de su situación, él decía: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Pregunta bien difícil. Díganme dónde encuentro a Dios. Díganme quién. Nadie sabe nada. ¿Dónde hallar a Dios? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿A usted no le ha pasado en algún momento de angustia, en una situación difícil, algo complejo en la vida? ¿No ha llegado el momento en que usted se arrodilla y la pregunta es: Dios, ¿y tú dónde estás? ¿No le ha pasado? Claro, a uno le pasa. Y Dios en un silencio total. Pero el hecho de que Dios esté en silencio no quiere decir que Él no está. Él está en silencio.
Dios, ¿dónde estás? Donde siempre he estado. Así que el problema no es dónde está Dios, sino dónde estoy yo. Dios está donde siempre ha estado. El problema es dónde estoy yo. Yo tengo que estar siempre donde Él me puso, a sus pies. Ahí es el lugar más alto a donde un hombre jamás ha podido llegar. Volviendo al tema de la luna. Oh, ese es el lugar más alto a donde un hombre ha llegado. Mentiras. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Así dice por ahí una canción muy bonita. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Ese es el lugar más gigante a donde uno pueda llegar. Entonces Dios, defíneme a Dios. Dios. ¿Quién es? ¿Cómo se define? ¿Cómo se comprende? ¿Dónde está? ¿Por qué no se ve? Descríbeme a Dios. Por favor, no me pidas eso. ¿Cómo me vas a pedir a mí que te defina a Dios? Si sus riquezas son profundas y su sabiduría y su ciencia son demasiado profundas. ¿Cómo son insondables sus juicios, inescrutables sus caminos? La misma eternidad. Sabe que yo estos días me estaba mirando al espejo y dije, es que ya llevo unos añitos predicando. Con razón a uno ya se le va notando, ¿cierto? Y entonces estaba yo preguntándome, ¿cuántos sermones he predicado yo en estos 45 años? Un poco de predicaciones. Y yo decía, oiga, qué curioso. Hay una predicación que yo todavía no le he predicado. Les cuento aquí en confianza y sin ánimo de arrogancia, Dios me perdone. Pero a mí me invitan a predicar y a mí lo que menos me preocupa es el tema. Porque yo creo que yo he predicado de todo, de todo. Solo hay una predicación que me falta y la tengo en duda. Yo creo que me voy a morir y me falta predicarla. Cuando cite un texto que diga, hágame el favor en el computador, muchachos, y me ponen Génesis 1-1. No, los ponché. Génesis 1-1. Inténtalo, hombre, de pronto sale. Nada, eso no sale. Ese es el único texto que yo no he sido capaz de. Aparece es 1-1, pero es que ese no es el que yo siempre arranco desde ahí. De Génesis 1-1, de ahí para acá. Llevo 45 años predicando de ahí para acá a la derecha. Pero de ahí hacia la izquierda, nada. Porque ¿qué sabe uno de Génesis 1-1? Nada, y nadie sabe nada. Uno empieza a predicar desde que apareció el principio. Pero es que antes del principio había algo. El problema es que aquí usted y yo no tenemos idea. ¿Qué había antes del principio? Nada. Entonces a mí me falta predicar ahí. Y creo que me voy a morir algún día y nada. Ese sermón usted nunca me lo va a escuchar a mí. Ahora que dice la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía, pero ahí vuelve y aparece otra incógnita. Si estaba vacía, ¿qué había desordenado? ¿Qué enredo? Esto es unos enredos muy bravos, hermano. Si este salón está vacío, ¿cómo me dice a mí que está desordenado? Si está vacío, ¿cómo está desordenado? No, hermano,
¿Por qué no nos vamos mejor? Y si mientras más predica uno, más enreda. Más enredados estamos. La tierra estaba vacía, dice desordenada y vacía. Eso es inexplicable, pero ¿qué hago? Yo creo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La faz del abismo. La faz es la cara. Y es que un abismo tiene cara. Tiene más que sí. Si dice que sí, sí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y ya. Y apareció la luz. No el sol, sino la luz. Porque hay luz sin que haya sol. Todo eso es un misterio. Así que Génesis 1 menos 1 es la eternidad. Porque hoy estamos viviendo en el tiempo y en el espacio. Pero tiempo y espacio hubo alguna vez que no existía. El tiempo llegó a ser. Y lo que llega a ser es porque no fue alguna vez. Así que el mismo tiempo es un misterio. Y cuando no hay tiempo, ¿qué hay? Eternidad. La eternidad no se mide con el tiempo. Entonces, si no hay tiempo, es porque hay eternidad. Así que en Génesis 1 menos 1 lo que hay es eternidad. Del Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 y el final, hay como un paréntesis. ¿Qué había antes? Eternidad. ¿Y qué habrá después? Eternidad. ¿Ya? ¿Usted lo cree? Es mejor que lo crea. Crea, porque ¿qué más vamos a hacer? Hay que creer. Hay que creer y vamos a llegar un día al final de todas las cosas y yo me voy a enfrentar a una eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? ¿Salvación o condenación? Ya. Así de sencillo. Así de sencillo. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Vea, hermano, mire esto. Ese Dios al que usted y yo adoramos y al que le servimos y de quien venimos, a quien adoramos, ¿sabe cómo dice la Biblia de él que es? Alto y sublime. Por eso cuando uno adora a Dios, no debe olvidársele que Él es alto y sublime. Y uno a veces se le olvida con qué Dios está tratando. Y por eso uno a veces, hermano, es disque adorando y mirando el celular. En el culto y mirando fotos o picándole el ojo a la muchacha bonita que tiene al lado. Y está disque adorando. No se nos olvide que el Dios al que usted y yo venimos a adorar es alto y sublime. Alto y sublime, por eso nuestro culto debiera ser distinto. Si es culto, es culto, hermano. Y uno eso a veces se le va olvidando. A veces uno pierde de vista a Dios. Pierde de vista a Dios.
Y eso no puede perderse jamás. Cuando usted se ponga delante de Dios, considere quién está delante de usted. Y claro, ahí es donde nos dicen fanáticos, fundamentalistas y un poco de adjetivos. Pero es que la gente no sabe que nosotros nos estamos postrando delante de alguien que es alto y es sublime. A su nombre sea la gloria. Y como si fuera poco, habita la eternidad. ¿Cómo así? A ver, algún exégeta aquí que me ayude a entender qué es habitar la eternidad. ¿Quiere que le diga más? Estoy más embolatado que cuando empecé a predicar, vean. Habitar la eternidad. Habita la eternidad. ¿Quiere que le explique? No tengo idea. ¿Qué es habitar la eternidad? Si la eternidad es un misterio, habitarla es más todavía. Así que, hermano, esto aquí, mientras más uno predica, más enredado está. Aquí al final de todo, lo más sabio es uno tirarse a los pies de Cristo y adorarlo y decirle: algún día yo voy a entender tantas cosas. Por eso dijo el apóstol: ahora vemos como por espejo. Hoy no conocemos nada, algún día sabremos cómo fuimos conocidos. Su nombre es el Santo. Y él dijo: y sed santos como yo soy santo. Así que el tema de la santidad en nosotros no es un invento aquí de los pastores, ni es una idea fanática de una iglesia protestante, nada de eso. Es que el dueño de esta iglesia es santo y él dijo que había que ser santo también. Y lo curioso de todo es que sí se puede ser santo. Que eso el mundo no lo explica, el mundo no es capaz de entender eso. Pero aquí se explica que sí podemos ser santos. Y él dice que hay que ser santo porque él es santo. Y luego dice: y yo habito en la altura. Y aquí viene lo lindo: y habita también la santidad. Habita en la altura y habita la santidad. Ya yo empiezo como a entender un poquito más. Por eso es que cuando usted y yo dejamos que Dios empiece a santificar la vida, ¿y sabe qué es ser santo? Es ser apartado para Dios, eso es. Cuando usted se aparta para Dios, Dios empieza a habitar en el corazón suyo. Que eso es otro misterio. ¿Cómo es posible que yo tan pequeño y Dios tan grande, ahora Dios dice que Él vive en el corazón mío? Increíble, pero es verdad. Eso es verdad y uno no se lo puede explicar a nadie, pero esa es la verdad. Él habita la santidad. Y aquí ya empieza a entender uno, de ahí para abajo, ya uno empieza a entender que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No hay nadie más fuerte que ver a un débil tirado de rodillas. Esa es nuestra gran fortaleza. Solo que si uno alcanzara a entender, hermano, esto sería otra cosa. La vida cristiana sería muy diferente si uno lograra entender que yo soy fuerte, invencible cuando estoy de rodillas. Por eso de estar de rodillas, eso no es de las viejitas, esas viejitas por ahí así. No, esto es de gente sabia. No hay nadie más invencible que aquel que está de rodillas. Porque está de rodillas ante aquel que habita la altura y la santidad. Y cuando usted se quebranta delante de Dios, eso es grandeza. Eso no es bajeza, eso es grandeza.
Y uno a veces, hermano, uno no entiende a la gente. Yo recuerdo por ahí en una iglesia donde estuvimos pastoreando hace ya muchos años. Y había una anciana que lo único que sabía era ir a quebrantarse delante de Dios. Claro, era un poquito espectáculo lo que ella hacía. Pero esa hermana llegaba al templo. Y claro, pues no es que uno diga que era completa, pero esa anciana llegaba y ni saludaba a nadie. Y de una vez entraba y se tiraba de rodillas. Y la vida de esa anciana era llorar y quebrantarse, postrada siempre. Pues claro, le faltan otras cosas, pero sí había ese detalle en ella. La vida de ella era vivir quebrantada, humillada. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, pero eso tiene una razón de ser. Mire cómo dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, eso sí creo que se lo puedo explicar. ¿Cómo vive el espíritu de los humildes? Si el espíritu de los humildes se puede hacer vivir, es porque estaba muerto antes. Porque no se puede hacer vivir lo que no está muerto. Así que los hombres sin Dios tienen espíritu, pero lo tienen muerto. Y así es como uno llega a los pies de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:1: vosotros estabais muertos en delitos y en pecados, y Él os dio vida. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais así. Así que cuando el hombre se tira, se postra, se quebranta y se humilla, lo que logra conseguir es vida. Vida, eso es lo que se logra, hermano. Así que cuando usted, amigo o amiga, venga aquí y vea a la gente tirada de rodillas, ahí lo que están es cogiendo vida. Eso es vida, y eso no lo entiende sino el que conoce estas cosas. Él hace vivir el espíritu de los humildes. Claro, no confunda humildad con pobreza. No confunda humildad con desaseo. No confunda humildad con vestidos rotos. Eso es otra cosa. Hay gente que hasta por los rotos del vestido se les ve la vanidad. Así que no, eso es otra cosa. Pero esa humildad no es otra cosa sino el aprender a entender que uno no es nada ni nadie. ¿Sabe qué somos nosotros? Pelotas de barro. Unas más bonitas que otras, sí. Pero pelotas, somos pelotas todos. Unas pelotitas más bien hechecitas, otras no tanto. Algunas bellezas lindísimas, otras bellezas muy exóticas, raras, cosas raras, pero somos y no eso, pelotas de barro. Y eso lo tiene que entender uno. Eso se tiene que entender. Y Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Es que Dios es así, hermano. Dios es la fuente de donde usted y yo obtenemos la vida. Por eso vivir sin Dios no tiene sentido. Y Dios es el único que le da sentido a la vida. Sin Dios la vida no es vida. Sin Dios no hay explicación de nada. Dios es el principio y es el final de todas las discusiones. Todo empieza en Dios y todo termina en Dios. Por eso es absurdo vivir sin Dios. Es lo más absurdo que hay, una vida sin Dios.
No tiene sentido la vida sin Dios. El mismo universo es la muestra patética de lo que Dios hace. ¿Sabe que un día Dios llamó a un hombre y lo llevó fuera? Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Uno de los ejercicios bonitos que todos debiéramos hacer algún día en la vida. Bueno, ya en las ciudades no es posible por tanta contaminación y tantas luces, pero es bueno irse uno fuera de la ciudad donde ya no hay luces, y en las noches sacarse un ratito y salir al campo abierto y mirar. Hermano, eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo indescriptible. Mira las estrellas, míralas. Y detrás de todo eso hay un Dios tan enormemente grande. Y luego mire la tierra y los cielos. Mire que Dios formó la tierra, Él la hizo, la compuso. Oiga, la hizo y la compuso. Y no la creó en vano, dice, para que fuese habitada la creó. Por eso es que un día Job, el mismo que dijo: díganme dónde hallar a Dios, ahora Dios le dijo: y dime tú dónde estás. Y en el capítulo 38 de Job aparecen por ahí unas preguntas que ¿quién las va a responder? Nadie. Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? No, cada vez se vuelve más difícil. Los antiguos creían que la tierra era como una mesa inmensa con 4 patas. Y ellos les daba miedo caminar mucho, porque de pronto llegaban al extremo y caigo a dónde. Eso era normal, así pensaban. ¿Y quién puso la piedra angular? ¿Y quién encerró con puertas el mar? Yo tengo por ahí un sobrino que es físico y es un hombre de ciencia y sabe mucho. Y yo le digo: oye, hay una cosa que yo no soy capaz de entender. Si la tierra es redonda, ¿y por qué uno no se cae, no se va de para atrás? Porque los que están arriba, pues bien, pero los que están debajo, ¿cómo? Hoy me tomé un café ahí en mi apartamento y vi unas ardillas caminar por un tronco de un árbol, y para una ardilla es lo mismo caminar así que caminar por debajo. Y yo decía: ¿y por qué no se cae una ardilla? Bueno, te pongo las uñas pero yo que no tengo, bueno, yo sí tengo uñas, pero no para agarrarme de nada. Y yo, ¿cómo no me caigo? Un poco de cosas. Y yo le digo a mi sobrino: oye, ¿y por qué el mar no se riega cuando está por debajo? Y él lucha por explicarme a mí. Yo no soy capaz de entender eso. Yo no soy capaz de entender quién encerró con puertas el mar. Y luego le dijo: ¿has hecho tú salir la mañana? ¿Y has entrado a las fuentes del mar? ¿Y has descubierto las puertas de la muerte? ¿Y dónde está la habitación de la luz? Vea pues. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Conoces tú los tesoros de la nieve? Los copos de la nieve, todos distintos. ¿Y conoces y sabes cómo se esparce el viento sobre la tierra? Ni idea. ¿Dónde se origina el viento? Y tú sabes que el viento corre, va y viene, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y el solo viento es un misterio.
¿Quién origina el viento? Nada, uno, ¿qué va a saber? ¿Sabes cómo brota la hierba de la tierra? Esa sí que es bien difícil. Que yo en el mismo terreno siembre un poco de semillas diversas y salgan unas plantas que no tienen ni parecido la una con la otra. Y una arroja cítricos y me chupa un limón, pero la otra me da una manzana deliciosa y la otra un banano, y una sale una flor de estas, ave de paraíso, y esto es un girasol, ¿cierto? Y resulta que, ¿qué tienen de parecido estas dos flores? Nada. Y las dos las brota la misma tierra y se nutren de lo mismo, y mire esta como sale y mire esta. Y mire esto tan distinto a esto. Esto es una cosa, esto es un misterio. Si uno no puede explicar esto, va uno a explicar cómo se engendran las gotas del rocío, o quién guía el sistema del universo, o quién ordena las nubes para que destilen lluvia, o quién le dio a la sabiduría al corazón. Uno, hermanos, ve al ser humano tan sabio. Cierto que el hombre es muy inteligente el ser humano. ¿Y de dónde sacó esa inteligencia? ¿Quién se la dio? Para hacer cosas increíbles, inverosímiles, o sea, que no las puede creer fácil. Y el ser humano las hace. ¿Quién le dio al hombre esa sabiduría? ¿Quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién le da comida a las criaturas? ¿De dónde sale todo? Definitivamente, hermano, tenemos un Dios muy grande. A su nombre sea la gloria.